hacia cementerios inundados. Navegamos a visitar a los muertos que en la enormidad del agua se quedaron, viendo desde el fondo las pocas islas que quedaron, flotando sobre tumbas y nutriendo los recuerdos en que nos vamos muriendo. ¿Sabes cuándo formaron la presa Miguel Alemán? ¿Sabes cuándo domaron el río de gran caudal? Fue cuando arrancaron de cuajo a las gentes del lugar. Tuvieron que irse a otras tierras a sembrar de nuevo la simiente de los pueblos que habían crecido siempre como otra especie de árbol de la sierra. Se fue hundiendo la memoria donde vivieron los antiguos mazatecos, los linajes del maíz, los huesos ancestrales que quedaron inundados. Allá en los años 50 las tierras se hicieron de agua, como el tiempo y sus historias que no terminan y que vuelven a empezar, y que vuelven a empezar, y que vuelven a empezar. ¿Sabes cuándo formaron la presa de Cerro de Oro? ¿Sabes cuándo formaron el río de gran caudal? Fue cuando arrancaron de cuajo a las gentes del lugar. Tuvieron que irse a otras tierras a sembrar de nuevo la simiente de los pueblos que habían crecido siempre como otra especie de árbol de la sierra. 400 kilómetros estamos de donde vivieron nuestros parientes. A ver si en estas nuevas tierras no nos vuelven a echar otras corrientes. Allá en los años 80 las tierras se hicieron de agua, como el tiempo y sus historias que no terminan y que vuelven a empezar, y que vuelven a empezar.
tierra vuelve a la y la mazorca se transforma en pez. Parece que la vida nace otra vez, sin sus viejos caciques fantasmales, sin sus armarios llenos de hambre antigua, sin hábitos acalambrados de tanta explotación. Pero el lobo se convierte en tiburón y la mojarra un salario cercenado. Porque hoy pasa lo que pasó ayer y el pez grande se atasca del menor. Cuando la tierra vuelve a la y la mazorca se transforma en pez, la historia empieza otra vez.